Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo tutorial. Hoy día, ¿cierto? Siguiendo la línea clima, cultura, cambio organizacional, ¿cierto? Tema que eh, pertenece a lo que es la ingeniería en recursos humanos. Vamos a trabajar lo que es el análisis del clima organizacional de una organización. Debemos recordar que existen dos conceptos, ¿cierto? En ese ámbito. Uno es la cultura organizacional, ¿cierto? Que tiene que ver con la personalidad de la empresa, ¿cierto? La identidad de la organización, entendiendo cultura como todo lo que el hombre hace, ¿cierto? Sería el comportamiento que tiene la empresa en términos general. Bueno, eso lo vimos en el video anterior. Cuando pasamos a la temática de clima, entonces nos referimos a lo que es la percepción que tienen nuestros colaboradores respecto a lo que es la organización donde prestan sus servicios. Si entendemos que la cultura es la personalidad de la empresa, podríamos decir que el clima es el estado de ánimo, ¿cierto? De la misma. ¿Ok? Bien, aquí la idea es ir abordando de inmediato lo que es lo práctico, ¿ya? Les adelanto, vamos a trabajar de igual forma con eh, gráfico radial. Eh, es decir, la mecánica va a ser exactamente muy similar a lo que fue cultura, sin embargo, la materia de estudio es otra. ¿Ok? Bien, aquí, ¿cierto? Vamos a ir solamente recordando que por cultura tenemos tres estilos, ¿cierto? Insisto, lo vimos en el video anterior, lo que es el estilo constructivo, el estilo pasivo-defensivo y el estilo agresivo-defensivo. Y en esa ocasión pudimos ver que cada estilo de cultura tiene ciertos rasgos. Cada estilo tiene 4 rasgos, por ende tenemos 12 rasgos que marcan, ¿cierto?, la personalidad de la empresa. En cambio, en clima, ¿cierto?, trabajamos lo que son las dimensiones, ¿ya? ¿Qué son las dimensiones del clima organizacional? Las dimensiones del clima son factores o variables que afectan el comportamiento de las personas. El ámbito de estos factores o dimensiones es amplio. Por ejemplo, son variables, ¿cierto?, que pueden atender a un ambiente físico, tales como el espacio, las condiciones de trabajo, si hay ruido, calor, contaminación, ¿cierto? Entonces eso va a ir variando de organización en organización. No es lo mismo trabajar en una constructora que trabajar en una oficina contable o en un restaurante, por ejemplo, ¿cierto? Variables respecto a la estructura, tales como el tamaño de la organización, la estructura formal, es decir, el organigrama, el estilo de liderazgo, de dirección, eso también son factores, ¿cierto? Son variables que influyen en el clima organizacional. También tenemos variables del ambiente social, ¿cierto? Las personas, el compañerismo, si es una empresa conflictiva, ¿cierto? El tema de la comunicación entre áreas. También tenemos variables personales, tales como lo que son las aptitudes, los talentos, ¿cierto? Las motivaciones, las expectativas que pueden tener nuestros trabajadores. Y por último, lo que son las variables propias del comportamiento de la organización, tales como la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, tensiones de estrés, etcétera. Entonces, basado en en ese tipo de variables, ¿cierto? Entendiendo que influyen en el estado de ánimo de la empresa, para el estudio de clima se han definido 21, ¿cierto? Eh, dimensiones, dimensiones las que se van a transformar en preguntas o afirmaciones propias de la encuesta de clima. Aquí vamos a pasar brevemente por lo que son esas dimensiones. Ya no me voy a detener mucho acá, la idea es ir directamente a la práctica. Entre las dimensiones tenemos la claridad organizacional, lo que es el desafío que la persona puede tener en el puesto de trabajo, las condiciones de trabajo, ¿cierto? También la estabilidad que puede sentir el trabajador, ¿cierto?, en su empleo, la presión de trabajo, la calidad
Seguimos aquí con más percepciones, lo que es la imagen externa de la empresa, cómo el trabajador desde afuera ve, percibe la organización, la imagen, ¿cierto?, respecto a la alta administración, a las jefaturas, el liderazgo. También, ¿cierto?, tenemos la dimensión, la visión de la supervisión, de la jefatura directa, qué tanto se identifica el trabajador con la empresa, él se siente partícipe, él se siente parte de la organización, la comunicación que hay dentro de la empresa. Seguimos con más dimensiones, la toma de decisiones, ¿cierto? Cómo el trabajador percibe que se toman las decisiones dentro de la empresa, la solución de conflictos, ¿cierto? No hay empresa que esté libre de conflicto, pero ¿cómo se aborda eso? ¿Verdad? La retroalimentación respecto al desempeño del colaborador, a mí me retroalimentan, no me retroalimentan, ¿qué pasa con eso? La coordinación entre áreas, ¿cierto? Hay una buena comunicación, hay una buena interacción entre las áreas de la empresa, o somos todos enemigos. Y en consecuencia, hay un trabajo en equipo, ¿cierto? O no hay. Es colaborativo la forma de trabajar de la empresa. El ambiente interpersonal, o sea, las personas, ¿cierto? Generamos un clima, un ambiente de amistad o no, ¿sí? El desarrollo, tengo posibilidades de crecimiento en mi empresa, capacitación, me capacitan, ¿cierto? Me entrenan, me instruyen, el reconocimiento, en algún momento, ¿cierto? Reconocen lo que yo hago en la empresa y finalizamos con lo que para mí uno, ¿cierto? De los más importantes quizás, a lo menos respecto a lo que el colaborador mira, ¿cierto? De las compensaciones, me retribuyen de acuerdo, ¿cierto? Eh, a lo que yo hago, ¿cierto? Tengo una renta de mercado, ¿ok? Entonces, basado en estas dimensiones, se genera lo que es la encuesta de clima. Aquí le voy a dar un ejemplo de una encuesta de clima, ¿ok? La encuesta de clima, ¿cierto? Tenemos los ítems. Los ítems son cada afirmación que se hacen respecto a lo que es las dimensiones anteriormente mencionadas. Aquí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, el comunicación empresa, y tenemos 4 afirmaciones. Ahora, es importante aquí mencionar que esto es una encuesta que se le aplica al colaborador, ¿cierto? Y apunta netamente a lo que el trabajador percibe. A diferencia de la encuesta de cultura, ¿cierto? Cuando vimos el OSI, cuando hablamos de cultura buscamos, ¿cierto?, descifrar de cierta forma lo que es, qué es la empresa, ¿cierto? En cambio aquí vamos a lo que siente, cuál es la percepción del trabajador, que no necesariamente puede estar acorde a la realidad, ¿ok? Bien, esta encuesta acá tenemos, ¿cierto?, 4 criterios, ¿cierto? O 4 categorías, digamos, en la cual el trabajador va a marcar, ¿cierto? De acuerdo a la información, el trabajador va a colocar aquí si esto es siempre, si es casi siempre, se da algunas veces o nunca, ¿ok? Por ejemplo, respecto a comunicación empresa, recordamos que comunicación empresa, ¿cierto? Atiende algunas de las dimensiones antes mencionadas. Por ejemplo, déjeme ver aquí, comunicación empresa, ¿ve? Aquí está, comunicación empresa. Entonces, obviamente que aquí están revueltas, ¿cierto?, las preguntas. Entonces yo parto con la comunicación empresa. ¿Ya? Este es solo un ejemplo de la encuesta de clima, no significa que todas tengan que ser así. Entonces, por ejemplo, respecto a lo que es esta dimensión, se generan 4 preguntas. La primera, las personas como yo se enteran oportunamente de lo que ocurre en la empresa X, ¿cierto? Entonces el trabajador aquí lo que va a marcar es si esto se da siempre, ¿cierto? Con una X va a marcar acá, o casi siempre, o a lo mejor algunas veces o nunca, nunca, nunca me entero de lo que pasa en la empresa. Por ejemplo, la segunda pregunta, ¿puedo hacer saber mis opiniones y son tomadas en cuenta? Entonces él va a responder si siempre, o si es casi siempre, algunas veces o nunca quizás. Las comunicaciones entre las diferentes áreas de mi trabajo son fluidas. Y ahí lo mismo, a marcar siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. Es importante recalcar que el trabajador solo puede marcar una de ellas, ¿ya? Al igual que la encuesta OSI de cultura,
eh, la encuesta siempre va a ser básicamente la misma, sino que lo que puede cambiar es la forma de aplicar. ¿Ya? Esta es una encuesta que yo la puedo netamente imprimirla y entregarla a mi colaborador, o a lo mejor la puedo hacer en un formato de entrevista, a lo mejor entrevistas grupales, cierto focus group, o a lo mejor la puedo utilizar un método de observación y cierto, eso va a depender del cargo de la realidad de la empresa. Ya esta encuesta la puedo hacer online, quizá a través de Google, pero en definitiva el instrumento que vamos a estar aplicando va a ser siempre el mismo. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una particularidad, ¿cierto? Se preguntará usted qué tiene que ver esta columna, afirmación invertida, ¿cierto? Afirmación invertida significa que la percepción más bien dicho, tiene un enfoque negativo, ¿ya? Por ejemplo, como yo sé cuando una pregunta de las cuatro que están aquí corresponden a una afirmación invertida. Vamos a tener aquí marcado un asterisco, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que el enfoque de ella es negativo. Por ejemplo, los rumores son más creíbles que la información oficial y proviene de la gerencia. Entonces, fíjese que si el trabajador marca aquí que siempre es así, estamos hablando de que esto es algo negativo, a diferencia de las tres anteriores. Porque si las personas como yo se enteran oportunamente de lo que ocurre en la empresa, si yo marco siempre, eso es algo bueno. Puedo hacer saber mis opiniones, si yo marco siempre, eso es bueno. Las comunicaciones entre las diferentes áreas son fluidas, si yo marco siempre, eso es bueno. Pero en cambio, si yo marco aquí que los rumores son más creíbles que la información oficial, y yo marco esto que siempre, se puede dar cuenta que esto es algo negativo. Entonces yo espero que en las tres primeras el trabajador marque siempre, ojalá. Pero en esta última yo espero que el trabajador marque nunca. ¿Ya? Entonces, eso significa la afirmación invertida. Y esto va a tener después, ¿cierto?, un impacto en lo que son los porcentajes que vamos a colocar acá. ¿Ok? Entonces, continuando, por ejemplo, si voy al TOT, toma de decisiones, las dos preguntas que están acá, ¿cierto? No son eh, afirmación invertida, sino que ambas son positivas, ¿cierto? Por ejemplo, la empresa X, ¿cierto? Las personas participan en decidir cómo hacer mejor su trabajo. Entonces, obviamente que esto es positivo. Ojalá que el trabajador marque que siempre. Puedo tomar decisiones sobre las tareas de las cuales soy responsable. Entonces, esto también es positivo. Ojalá marque siempre. Como podemos ver, respecto a esta dimensión, toma de decisiones, que estaba aquí también, ¿cierto? Toma de decisiones, ¿ve? Atienden siempre a una dimensión, toma de decisiones. Entonces, no tengo ninguna afirmación invertida. Las dos son de carácter positivo. ¿Ok? Entonces, es importante entender que no todas las dimensiones van a tener una afirmación invertida. Si voy aquí en el desafío del puesto de trabajo, aquí yo tengo, ¿cierto? De tres afirmaciones, una que es invertida, que tiene un enfoque negativo. Por ejemplo, mi trabajo es monótono y aburrido. Entonces, el trabajador marca siempre, esto es muy negativo para nosotros, empresa. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la afirmación invertida y va a tener un impacto en lo que es a la hora de tabular esto y colocar los porcentajes. ¿Ok? Bien, vamos a ir a la práctica. Ya la idea es que podamos ir directamente a la práctica. Aquí, ¿cierto? Estoy colocando un ejemplo de lo que es una tabulación real. Ya, esto es una empresa X, ¿cierto? Entonces estamos suponiendo que se hizo, al igual que cultura, un estudio, se aplicó la encuesta. Primero, tanto por estructura organizacional, es decir, por área. Aquí yo tengo la gerencia de operaciones, tengo la gerencia de ventas, la gerencia de ingeniería, la gerencia de administración y finanzas y también, por supuesto, tengo el total de la constructora, ¿ya? O el total de la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí en esta columna B podemos ver que tenemos las mismas afirmaciones que teníamos aquí en la encuesta, ¿cierto? Son las mismas afirmaciones. Y luego, ¿cierto? Se tomó, ¿cierto? Aquí se consideró solamente los criterios siempre y casi siempre.
¿Qué es lo que fue siempre y casi siempre? ¿Ok? Entonces yo descarto aquí el algunas veces o nunca. Y lo que hizo fue ver, tomar en consideración todas las respuestas, ¿cierto? En las cuales los trabajadores dijeron siempre y casi siempre. Y eso porque estoy buscando, ¿cierto? ¿Qué es lo que se da más, ¿verdad? ¿Qué es lo que se da con mayor intensidad? ¿Cierto? No me interesa lo que es poco, algunas veces o nunca. Me interesa lo que es estar de todas estas dimensiones, qué es lo que se está dando siempre o casi siempre. Y, ¿cierto? Se procedió a promediar la respuesta de esos trabajadores. ¿Ya? Ok, vamos a ir viendo acá. Entonces, algo interesante de analizar, por ejemplo, si yo me voy aquí a lo que es la gerencia de operaciones, donde como dotación yo tengo 2.067 trabajadores de un total de 2.185. O sea, yo tengo la mayoría de la empresa acá, en lo que es las operaciones y obras. Entonces, cuando se le hizo la pregunta, las personas como yo se enteran oportunamente de lo que ocurre. Un 30,3%, ¿cierto?, de las personas respondieron siempre o casi siempre. Recuerden que se promediaron, ¿cierto?, esa respuesta. Y aquí, ¿cierto?, no hay que ser un científico de la NASA para darse cuenta que esta es una dimensión que está muy, 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 muy baja. ¿Ok? A propósito, ¿cierto? Ya se me iba olvidando. Aquí tenemos lo que es la tabla de criterio de cómo interpretar esto. Ya aquí tenemos los estándares. Un segundito aquí. Estos son los estándares con los que se trabaja en clima. Ya cuando yo voy, ¿cierto? Y veo una dimensión de esta, el 30,3%, entonces, ¿cómo yo puedo interpretar esto? ¿Esto es bueno o es malo? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, los estándares. Cuando los resultados sean superior al 80, igual o superior al 80%, o sea, aquí estamos lejísimos, decimos que eso es una fortaleza de la organización. Cuando los resultados, ¿cierto? Cuando este porcentaje que estén aquí estén entre 70 y 80, ¿verdad? Entonces decimos que es una condición de tranquilidad, ¿ya? O sea, quizá en las dos primeras no tenemos la necesidad de hacer una intervención. Sin embargo, si los resultados ya están entre el 60 y el 70, llamamos, ¿cierto?, que es una condición de debilidad, por ende ya tendría que emprender algún plan de acción para revertir este porcentaje. Y por último, si el porcentaje es inferior a 60, la condición es crítica. Entonces aquí, ¿cierto? Fíjese que yo tengo una condición crítica, a lo menos en el área de gerencia. En el área de gerencia yo tengo una condición crítica. ¿Por qué? Porque tengo un 30%, ¿cierto? Solamente un 30% de 2.067 personas, ¿cierto?, consideran que las personas como ellas, ¿cierto?, se enteran de lo que ocurre en la empresa. ¿Ok? Puedo hacer saber mis opiniones y son tomadas en cuenta. Solo un 36,3% considera, ¿cierto?, que siempre o casi siempre. O sea, seguimos teniendo una condición, ¿cierto?, crítica. ¿Ya? O sea, en un futuro aquí tengo que basar mis planes de acciones. ¿Cómo puedo revertir esto? ¿Cómo puedo aumentar este porcentaje? ¿Cierto? A lo mejor puedo crear en un futuro un buzón de sugerencias, puedo generar reuniones mensuales que me permitan que el trabajador, su percepción, ¿cierto?, cambie respecto a esto, que el trabajador sienta que él es tomado en cuenta. ¿Ok? Aquí, ¿cierto? Las comunicaciones, ¿cierto?, entre las diferentes áreas de trabajo son fluidas. Y esto también es una condición crítica. Solo un 32,6%, ¿cierto?, considera que hay una buena comunicación entre áreas. ¿Ya? Esto de la gerencia de obra. Por ejemplo, aquí tengo un poquito más alto la gerencia de administración y finanzas, que considera, ¿cierto?, un 55, más de la mitad, considera que las comunicaciones entre áreas son fluidas. Pero si voy aquí a mi tabla, ¿cierto?, de estándares, todavía es una condición crítica, porque es inferior a un 60. ¿Ok? Entonces recién ahí, claro, porque aquí está la jefatura, seguramente gerencia de administración, entonces ellos por ahí se enteran de lo que ocurre ahí, ¿cierto? Respecto a la comunicación. Pero si yo saco un promedio a toda la empresa, ¿cierto?
yo tengo aquí que solo un 33% del total de la empresa considera que las comunicaciones son fluidas. Bien, bueno, y aquí viene lo interesante, ¿cierto? Aquí viene lo interesante que es respecto a la afirmación invertida, ¿cierto? Aquí la marqué en colorcito rojo, ¿ya? Los rumores son más creíbles que la información oficial que provienen de la gerencia. Entonces fíjese que un 37,1% dijo, ¿cierto? Que, que realmente los rumores son más importantes que la información oficial. Entonces uno tiende a pensar, oye, entonces estamos mal aquí, ¿cierto? Pero no estamos mal, porque solo, ¿cierto? Esto al revés, es invertido. Solo un 37% de un 100% dijo que los rumores, ¿cierto? Tienen más peso que la información oficial. Por ende, yo estoy hablando aquí que un 63% no considera esto. Por eso que es invertida. Entonces, cuando vamos a sacar aquí un promedio, ¿cierto? Fíjese aquí en este porcentaje, 40,5. Uno tiende a pensar que para ver en total la dimensión comunicación-empresa, yo tendría que promediar. Si yo aquí tomo esto y le voy a sacar un promedio, fíjese que me da un 34,1%. Pero ¿por qué aquí yo tengo un 40%? ¿Por qué? Porque a la hora de promediar yo tengo que promediar lo positivo, ¿cierto? En este caso, estas tres primeras afirmaciones se promedian. Pero aquí en el promedio yo no voy a colocar el 37%, sino que voy a colocar lo positivo. Por ende, lo positivo aquí, ¿cierto? Es la diferencia. Es un 63,9%. ¿Ok? Por ejemplo, 100% menos, ¿cierto? Aquí lo estoy diciendo, el 37,1%. Me dio el 62,9%. Me había equivocado, era un, ¿cierto? Entonces fíjese, ¿de dónde salió este promedio? ¿De dónde salió este 40,5? No fue promediando todo acá, ¿cierto? Porque aquí me da un 34,1, sino que promedié las tres primeras dimensiones, ¿cierto? Que son positivas, pero en cambio la negativa, ¿cierto? En el promedio yo consideré la diferencia, el 62,9. Entonces fíjese que si yo tomo estos tres, ahí tengo el 40,5%. ¿Ok? Por ejemplo, en cambio, la segunda dimensión, toma de decisiones, no tengo ninguna invertida, de carácter invertida. ¿Ok? Si vamos aquí a la columna, fíjese que yo no tengo, en esta dimensión, que son solo dos afirmaciones, no tengo ninguna afirmación invertida. O sea, que las dos son de carácter positivo. Por ende, en este caso, solo se promedia. ¿Cierto? Pueden ver que aquí yo, ¿cierto? Hice solamente el promedio. ¿Ok? El promedio de estas dos, que me dio un 53,0%. Entonces, cuando yo no tenga invertida, solamente le saco el promedio. Pero cuando tenga pregunta invertida, ¿cierto? Entonces yo tengo que eh, considerar la diferencia. Bueno, aquí, ¿cierto? Tengo lo que es la fórmula, ¿cierto? Por ejemplo, acá, fíjese que yo promedié de 9 de 11, pero de 9, ¿cierto? Ahí, de 9 hasta el de 11, o sea, las 3. Pero en la última, que es lo que yo hice aquí, el 100% menos, ¿cierto? Lo que estaba en D12. Es que en este caso, este 100% menos de 12 es el 62,9%. ¿Ok? Bueno, aquí, ¿cierto? A todos mis seguidores, yo siempre eh, les envío, ¿cierto? A solicitud los archivos que trabajo, ¿cierto? Entonces, en el caso de que quiera profundizar un poquito más, llevarlo a la práctica, no hay ningún problema en que me escriban ya a mi correo eh, jor.celedon, no, perdón, este otro correo, Jorge Celedon Silva arroba gmail.com. Ya es cosa que me escriban acá, ¿cierto?
y yo les envío los archivos en el caso del que quiera, ¿cierto?, profundizar un poquito más. Y no solo de este curso, sino que recuerden que en mi canal tengo ahí temas, ¿cierto?, de software, de remuneraciones, Softland. También tengo lo que es cierto sistema de compensaciones y vamos a estar elaborando mucho más material referente al área de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, si alguien desea estos archivos, entonces basta con que me escriban. ¿Ok? Bien, y ahora, ¿cierto? Bueno, aquí también tenemos por grupo de cargos, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Ya cambian los porcentajes, por supuesto, porque ahora, anteriormente aquí yo tenía por área de negocio, ¿cierto? O sea, por gerencia, ¿cierto? En las cuales la empresa tiene cuatro solamente. Y obviamente un total. Entonces aquí también es importante analizar por grupos de cargos. Esta es la misma empresa, solo que ahora yo tomé grupos de cargos. Gerentes y jefaturas, los profesionales, la fuerza de venta, los técnicos administrativos, etcétera. Y tenían un total también. ¿Ya? La única diferencia con lo anterior es que aquí yo tengo cuatro gerencias, o sea, esto es mucho más global y aquí es mucho más detallado. Tengo seis grupos de cargos distintos, ¿cierto? Y un total también. ¿Ya? Pero se aplican las mismas preguntas con las mismas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo nuevamente, ¿cierto? Lo que son las preguntas invertidas para esta dimensión. Entonces, aquí fíjese que no se tomó un promedio de todo esto, si no me hubiera dado otro porcentaje, 53.9, sino que se promediaron estas tres con la diferencia de esta, ¿ok? Ahí es cosa de ver la fórmula, F2, y van a ver que yo promedié de 9 a de 11, pero luego hice una operación dentro de la fórmula 100% menos aquí, ¿cierto? A esta afirmación negativa. El 29,6, entonces seguramente me dio aquí el 70,4. ¿Ok? Bien, ¿cómo puedo yo, ¿cierto?, estudiar esto, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo llevar a gráfico? Esto es mucho más sencillo que la cultura, ¿ya? Que el estudio de cultura que vimos en el video anterior. A propósito, en el video anterior, yo también incluso le expliqué, ¿cierto? Desde un principio qué es lo que era un gráfico radial y cuál era la lógica. ¿Ok? Entonces aquí es un concepto que ya sabemos. Entonces, muy sencillo lo que podemos hacer aquí, ¿cierto? Yo podría insertar otra hoja acá, ¿ya? Y le puedo colocar análisis por gerencia, gerencia, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí es copiar y pegar lo que yo tengo acá, ¿ya? Con el objetivo de no perder la matriz original, ¿ok? Entonces aquí yo voy a copiar esto, lo voy a tirar a la nueva hoja, ¿ya? Van a entender aquí. Bueno, vista, me gusta siempre quitar la cuadrícula. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser trabajar solamente con el total por dimensión, ¿ya? O sea, con lo que está aquí en color rosa, ¿ok? Entonces para ello lo que podemos hacer, ¿cierto? Es colocar un filtro acá, a ver, datos, le pongo un filtro, ¿ok? Y voy a seleccionar aquí, a ver, por color, filtrar por color, lo que tenga letra azul. Voy, ¿cierto?, a eliminar esto, ¿ya? Porque ya tengo los totales. Bueno, a propósito, déjeme quitar la fórmula, porque si no, ¿cierto?, podría tener problemas. Entonces, copiar, hay todo, pegado especial, valores. Ya, esto es solo para quitar la fórmula. Ya, a ver, no sé qué pasó aquí. Ah, estaba filtrado. Espérese, ahí. Copiar, pegado especial, valores. Ahí está. Entonces con eso yo le quito la fórmula. Ahora sí, le voy a poner el filtro y aquí voy a filtrar, ¿cierto? Filtrar por color, lo que tenga letra azul, ¿cierto? Esto lo voy a eliminar. Van a ver que lo que vamos a hacer va a quedar muy sencillo de trabajar. Y lo elimino esto para afuera, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Voy a también filtrar lo que tenga el texto rojo. Es decir, lo que hice aquí, muchachos, fue solamente eliminar las preguntas, ya quedando solamente aquí con las, como pueden ver, dimensiones.
¿Por qué? Porque ya tenía los totales. Ahora, por eso es importante siempre esto copiarlo a otra hoja o incluso a otro archivo, porque así yo no pierdo, ¿cierto? El archivo completo, lo que es, ¿cierto? Todas las preguntas, ya el detalle por pregunta. Pero para poder trabajar con lo que son los gráficos, entonces vamos a ocupar solamente lo que está aquí. ¿Ve? Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es trabajar el gráfico radial. ¿Ok? Y lo podemos hacer, ¿cierto? Con tabla dinámica. ¿Ok? Entonces lo que yo hago aquí es seleccionar ahí, ¿cierto? Solamente dejo afuera lo que es esto de la dotación, ¿ok? Solamente las dimensiones, ¿ya? De hecho le voy a cambiar, aquí le voy a poner dimensiones, ahí, ¿ok? Solamente las dimensiones, ¿ya? Podría de hecho eliminar también esta columna invertida, ahí, ¿cierto? Lo vamos a dejar esto lo más sencillo posible, ¿ok? A ver qué puedo hacer. Puedo copiar esto acá, ahí, ya. Yo ya sé que lo que se consideró fue el siempre, el casi siempre, ¿cierto? Ahí voy a colocar así, combinar y centrar, aceptar. Y criterio, voy a poner así, criterio, siempre y casi siempre. Ya esto es solo a modo de ver qué es lo que yo considere, ¿ok? Ahí. Entonces, como pueden ver, aquí ya tengo, ¿cierto? El archivo listito para trabajar una tabla dinámica, ¿ok? Como pueden ver, no fue mucho lo que hice la planilla, ¿cierto? De la original, ¿cierto? Lo que yo hice aquí solamente fue dejar las dimensiones, porque ya tengo los totales ahí, ¿cierto? Dimensiones, aquí tengo los totales, ¿ok? Y aquí en la cabecera yo puse lo que eran, ¿cierto? Lo que tenía acá, las áreas de negocio, que estaba arriba, ¿ok? Entonces aquí ya con esta tablita, ¿cierto? Ya puedo trabajar lo que es el gráfico dinámico. Pinchamos cualquier celda, ¿cierto? De la planilla. Aquí ya tengo la planilla, ¿ves? Ordenadita. Pinchamos cualquier celda, vamos a insertar. Vamos a ir aquí a gráfico dinámico, ¿ok? Nos va a preguntar si yo quiero una nueva hoja. Entonces, si no quieren confundirse en una hoja existente, lo vamos a dejar en la misma hoja. Aquí, ¿cierto? Les vamos a dar la ubicación. Yo voy a pedir esto acá, ahí. Aquí me va a insertar una tabla dinámica y el gráfico lo va a insertar al lado. Ya recuerden que cuando yo trabajo un gráfico dinámico, también me da lo que es la tabla dinámica. Y le ponemos a aceptar. Y aquí ya tengo listo, como pueden ver, ¿cierto? Tengo la tabla dinámica acá, ¿cierto? Esto es lo que estoy viendo acá en la tabla dinámica. Y aquí tengo lo que me interesa, que es el gráfico. Vamos a trabajar solamente el gráfico, ¿ok? Ahí, gráfico dinámico. Listo, ahí empezamos a trabajar con criterios, ¿cierto? Yo podría colocar aquí en lo que son las dimensiones, ¿cierto? Em, Tengo lo que son las áreas, ¿cierto? Entonces yo diría, a ver, ¿cómo puedo filtrar esto? Eh, Voy solamente, déjeme ver, voy a colocar aquí las dimensiones acá, ahí, en los ejes, ¿cierto? Aquí puedo ir viendo, ¿cierto? Mira. Y aquí vamos a ver cómo anda con las dimensiones, por ejemplo, el total de la constructora, ¿cierto? Lo voy a pinchar acá, me lo va a tirar, ¿cierto? Como suma. Aquí debemos, ¿cierto? Cambiar la configuración porque siempre yo trabajo con promedio. Es tan sencillo como pinchar acá, ¿cierto? Configurar el campo de valor y lo dejan en promedio, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Vamos a cambiar aquí nuestro estilo de gráfico, ¿ya? Recuerden, pinchamos el gráfico y acá en la barra superior vamos a ir a diseño y cambiamos, ¿cierto? El tipo de gráfico y lo dejamos aquí en el estilo radial, ¿cierto? Ahí. Listo. Y eso sería todo. Aquí empezar a jugar con los criterios e interpretar. Entonces, total de la empresa, total de la constructora, ¿ya? A propósito,
gráfico, después es copiar y pegarlo a un Word, por ejemplo, para poder armar lo que es un informe. Como podemos ver, en total, ¿cierto?, de la empresa, la dimensión más alta, ¿cierto?, viene siendo desafío en el puesto de trabajo, ¿cierto? Recuerden, cuando se acercan más a la orillita, ¿cierto? Es porque son las dimensiones más que más se dan con mayor intensidad, ¿cierto? Cuanto más al centro son las que se dan con menos intensidad. Entonces, por ejemplo, la gente aquí en total de la empresa considera que es desafiante el puesto de trabajo, pero fíjese que considera que es baja las posibilidades de desarrollo. Sí consideran que es estable, menos que desafío en el puesto de trabajo, pero hay respecto a la percepción del trabajador, hay una fuerte tendencia a lo que es la sensación de estabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo que más tengo aquí es claridad organizacional, ¿cierto? Ahí pueden aumentar esto aquí. Claridad organizacional. Esta es la dimensión más alta. La gente tiene claro de qué trata la empresa, cuál es la estructura, el organigrama, lo tienen clarísimo. Por ejemplo, la satisfacción general es buena en la empresa. ¿Ok? Ahora, ojo, total empresa. Si yo le quito aquí el total de la empresa y voy viendo por área, ¿cierto? Por ejemplo, gerencia de operaciones, veamos qué piensa la gente. Entonces aquí la gente, ¿cierto? ¿Cuál vendría siendo aquí? Bueno, lo dejamos de nuevo en promedio, ¿cierto? Aquí vendríamos viendo que, ¿cierto? La dimensión más alta es claridad organizacional, ¿ya? También la satisfacción general, la imagen de la empresa, la gente se identifica. ¿Qué es lo que tienen menos? Mira, compensaciones, estamos muy lejos, mire. O sea, la gente tiene la sensación de que se le compensa mal, que se les paga mal, ¿ya? Siente que hay poca comunicación, ¿ya? Esas son las dimensiones. Y aquí es donde yo en un futuro tengo que dirigir mis planes de acción. O sea, no tengo para qué desgastarme con el tema claridad organizacional. La gente ya tiene clara la misión, la visión, los valores, los objetivos, el organigrama. O sea, no me voy a desgastar trabajando esto. Pero tengo que ver qué hago aquí en materia de compensaciones y comunicación empresa. Estamos muy bajos aquí en esto. Imagen de la gerencia. La gente tiene una imagen muy baja de la gerencia, ¿cierto? Pero de la empresa en sí, la gente tiene un buen reconocimiento. Veamos qué ocurre aquí, ¿cierto? Con la gerencia de ventas. Aquí recuerden siempre dejarlo en promedio. No es mucho lo que cambia, pero por ejemplo, fíjese que la gerencia ya tiene, no tiene una satisfacción laboral tanto como lo anterior, ¿ya? La gente de la gerencia tiene una buena percepción de la prevención de riesgo, pero que la gente de la gerencia está ahí encerradito en una oficina, ¿cierto? A ver qué tengo bajo, compensaciones, comunicación a empresa, ¿cierto? Aquí vamos viendo que se va como que generalizando la cosa. A ver, veamos aquí qué pasa con la gerencia de diseño e ingeniería. Entonces, ve, lo interesante aquí es que toda la empresa, ¿cierto?, va considerando que tiene claro de qué trata la empresa y encuentra su trabajo desafiante, ¿ya? Ellos aquí también tienen una buena sensación respecto a lo que es la prevención de riesgo, pero fíjese, no se sienten muy bien reconocidos. Imagen de la gerencia, uff, o sea, aquí claramente yo tengo un problema de liderazgo, porque mira, la dimensión que se da con menor intensidad es la imagen de la gerencia. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a trabajar aquí. Aquí va a ir mi plan de acción. ¿Ya? Toma de decisiones, mira, la toma de decisiones, solución de conflictos, está bajo esto. ¿Ya? Entonces, siempre yo voy a trabajar, mi plan de acción lo voy a dirigir en las variables o dimensiones que estoy más débil, ¿cierto? A ver, veamos aquí, por ejemplo, la gerencia de administración, ¿cierto? Entonces, aquí ya, ¿cierto? Claramente la claridad organizacional, desafío en el puesto, ¿cierto? Lo que es satisfacción laboral y general son lo que menos tengo que trabajar, ¿ya? Pero fíjese, sigo teniendo un problema aquí en esta área, también tiene una mala imagen de la gerencia, también se siente poco reconocido, compensaciones muy bajas, comunicación, miren, en respecto a la administración, lo más bajo aquí viene siendo, ¿cierto?, la comunicación empresa, imagen de la gerencia, ¿ok? Y eso es todo, o sea, no hay más vuelta que darle acá, ¿ya?
yo podía, ¿cierto?, trabajar aquí, hacer el contraste, ¿cierto? Eso es la gracia de este gráfico, entre dos áreas, ¿cierto? ¿Qué hay, ¿cierto?, de la gerencia? O sea, ¿qué piensan los vendedores? Ponte tú, los vendedores, ¿cierto? Voy a dejar aquí en promedio. Respecto, ¿cierto?, porque aquí puedo hacer el cruce a la vez, respecto a también la gente de obra, ¿cierto? Entonces fíjese que aquí yo el de obra también tengo que dejarlo en promedio, es importante, ahí, promedio, siempre. Entonces aquí puedo ir viendo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la mayor diferencia, ¿cierto?, respecto a las percepciones entre la gente de obra y la gerencia de ventas. Por ejemplo, la gerencia de obras, ¿cierto? Aquí en color burdeo, tiene una muy buena imagen de la empresa, ¿ya? Y por ende tienen una satisfacción general mucho más que la gente de ventas. Pero fíjese que la gente de ventas, mira, esta misma dimensión, imagen de la empresa, en la gente de ventas, ¿cierto? Tengo aquí eh, eh, más bajo. Entonces ahora me tengo que poner a analizar, a pensar, ¿por qué un área de la empresa, ¿cierto?, tiene una muy buena imagen de la misma y por qué otra no, ¿cierto? Por ejemplo, aquí imagen de la gerencia. Entonces fíjese que la gente de obra, si bien es baja, aún así tiene una percepción mucho, ¿cierto?, más positiva que la gente de ventas. ¿Ok? Por ejemplo, la satisfacción general en ventas es inferior a lo que es eh, obra. Y ahí puedo ir colocando, ¿cierto? Si quisiera aquí todas las áreas de la empresa, ¿ya? Ahí, ¿cierto? En promedio siempre, ahí. Que le quede en promedio, ¿ok? Ahí, siempre, ¿ya? Ahí. Entonces aquí fíjese que yo puedo tener ya el detalle por área aquí, ¿cierto? Fíjese. Entonces tenemos un comportamiento relativamente similar, pero tenemos grandes diferencias acá, ¿cierto? Por ejemplo, respecto a imagen de la empresa, ¿cierto? Moradito, aquí moradito. La gente de administración tiene una mejor imagen de lo que es la empresa, ¿cierto? Quienes tienen una mayor satisfacción general de la empresa, la gente de administración, por los moraditos, ¿ya? Entonces, eso me permite ir trabajando. O sea, donde menos tengo que intervenir aquí, así a grandes rasgos, sería en los moraditos, en la gente eh, de ¿cómo se llama? De administración. Ahora, ¿cuál es el sueño de toda empresa? ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cierto? ¿Cuál sería lo ideal acá? Lo ideal sería que pudiéramos, ¿cierto? Este es como el sueño de toda empresa que trabaja. Lo ideal sería que yo pudiera tener eh, algo, no sé, así, ¿cierto? Ay, espérese, hay algo así. A ver, esto ya estoy inventando yo, ya estoy eh, colocando de mi cosecha, como decimos acá en Chile, ¿cierto? Claro, lo ideal es tener algo, ¿cierto? ¿Cierto? Ojalá que cuando yo tire un gráfico por toda la empresa pueda tener todas las dimensiones altas, ¿cierto? Esto es el sueño, esto es el objetivo de cualquier ingeniero en recursos humanos que gestiona clima y cultura, es por todas las áreas tener algo así, ¿cierto? Alto, ¿cierto? Pero si yo tengo este comportamiento, significa que tengo, ¿cierto? Como pueden ver, eh, tengo dimensiones muy bajas, muy altas que trabajar ahí. Esto hubiera sido lo ideal, ¿cierto? Esto hubiera sido lo ideal. ¿Ok? Bien, espero que les sirva. Ya este era solamente un barrido de cómo puede trabajar, analizar, ¿cierto?, la cultura. ¿Ok? Cualquier cosa, ¿cierto? Como les dije, me escriben, ¿ya? Al correo aquí, yo les puedo enviar los archivos, ¿ok? O cualquier acotación, duda, etcétera. Bien,
Ok, hasta la próxima. Vamos a ver ahí cómo seguimos trabajando.